Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El mensaje de hoy titula El eterno amor de Dios. No es como el amor del hombre. El amor de Dios es eterno. Y lo voy a leer, un versículo, lo vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 13. Ese capítulo habla del amor de Dios, de la expresión del amor de Dios, aún en el servicio. Del amor de Dios debe estar siempre presente, primero, aún en todo lo que hacemos. Está hablando en esta porción, en el contexto anterior, que si tenemos dones, si hacemos algo para el Señor, aún los dones se deben administrar en amor. No es para exhibición el don que Dios nos ha dado. Cada uno nos ha repartido diferentes dones y está diciendo que se debe administrar en amor. Este versículo del capítulo 13 y el versículo del capítulo 13 y el versículo 8 dice así. Ponga bien su mirada ahí. 13:8 dice así: el amor nunca deja de ser, nunca. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo lo demás se acabará. Pero el amor de Dios nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y entonces dice, el amor nunca deja de ser. Todo lo demás es bueno, es necesario, pero se va a acabar. Estuvimos compartiendo de los héroes de la fe. Estamos hablando algo poco de la fe. Aún eso se va a acabar. Dice el versículo 13 de 1 Corintios, dice así: y ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. 3. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, porque Dios es amor. Y está tratando de este tema aquí, en este capítulo. En el Nuevo Testamento se traduce amor de un término griego, se ha traducido agape o agape, que es el amor puro de Dios. No es como el amor humano. De origen, ese agape es de origen, ese amor es de origen divino, ¿ya? Las cualidades de este amor están desde el versículo 1 hasta el versículo un poco más adelante, ¿ya? Veamos las cualidades de este amor. Veamos desde el 4. ¿Cómo se define este amor? 4. Dice, el amor es sufrir. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se jacta. No se envanece, no es vanidoso. No hace nada indebido por amor, el amor. No busca lo suyo para uno, solo para mí.
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Sigue. Todo lo sufre, es el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces viene ese primer versículo que lo he leído. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Podemos profetizar. Profetizar también es predicar. Ya, entonces dice, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Está tratando de esos dones. Contexto anterior, dice, cesarán las lenguas, dice, y la ciencia se acabará. Sobre todo eso está el amor de Dios. Y entonces, el tema es, el máximo amor es de Dios, o es Dios mismo. Dios es amor, eso es todo. Hermanos, y en este capítulo 13 está tratando de esto. El amor se debe aplicar en el ejercicio de los dones. ¿Qué dones nos ha dado? ¿Qué don te ha dado a ti, hermano? ¿Qué habilidad o actividad nos ha dado en la obra del Señor, hermano? Sobre todo eso, tiene que estar el amor. Hay que aplicarle el amor. Y entonces está diciendo desde el versículo 1, el capítulo 13, dice, si yo hablase lenguas humanas, idiomas, se refiere, o también angélicas, miren, idiomas angelicales, y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Dice, no tengo amor, vengo a ser, ¿como qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un metal sin sentido que molesta al oído. Sonido molestoso, una hojalata, ya. Si yo puedo hablar en lenguas, ya, humanas y angélicas, pero lo hago sin amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, que molesta al oído. Y si tuviese profecía, si profetizara de parte de Dios, profecía también es dar el mensaje, pero también puede usar a alguien en profecía. Y dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y si entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, y todo el conocimiento de Dios, hermano, si yo tuviera conocimiento de los misterios escondidos, revelados, hemos hablado algo, pero si lo hago sin amor, ¿qué soy? Nada soy. Miren, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios aquí escritos y revelados, miren, ya, la sabiduría oculta que habla Pablo y todo eso, la ciencia, la gracia de Dios. Bueno, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia que es conocimiento, y si tuviese toda la fe, miren, si yo tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Nada. Cero. Nada soy. Fe. Por eso hemos estado hablando de la fe anteriormente, pero tiene que ser administrado en amor. Si tuviera la fe para sanar enfermos, para mover montañas, bueno,
Pero si lo hago sin amor, nada soy, nada. Y más dice en el 3, y si repartiese todos mis bienes, todo lo que tengo, a los necesitados, ya, a los pobres. Muchos reparten en este fin de año, ¿no? Acuden a los pobres. Está bien, no está mal. Les dan comida, les dan ropa, les atienden. No está mal. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué vengo a hacer? Diga, ¿qué vengo a hacer? Nada, cero, delante de Dios. Nada soy. Nada, de nada me sirve, dice. Por eso hay religiosos que hacen grandes aportes con nombres y todo, para decir, yo estoy dando así, ¿no? Dice, y entonces es que dice lo que lo he leído, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no es vanidoso, no hace nada indebido, no busca solo para uno, no busca lo suyo, no se irrita, ni guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza de todo, se goza de la verdad. El amor debe aplicarse en todas nuestras actividades en el servicio de Dios y en nuestra vida cotidiana también. ¿Qué hacemos en la obra? ¿Qué hago yo para que me vean que soy un predicador, ¿no? Hermano, es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Dios nos ha dado los dones, pertenecen al Señor. Hermano, es la gracia abundante del Dios. Y entonces, ahí está diciendo, expresando de este amor. Algunos lo han llamado este texto el himno al amor. ¿Ya? Porque en el versículo anterior, que está sobre el capítulo 13, anterior, en el contexto anterior, el 12:31 dice así: procurad, ahora no quiere decir por eso ya no, entonces no quiero, no. Procurad pues los dones mejores, mire, hay que anhelar, hay que procurar, por supuesto, en la voluntad de Dios. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino más excelente es el amor, que se administre en amor. Bueno. Y el apóstol Pablo también escribió esto, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dijo esto, Efesios, capítulo 3, Efesios capítulo 3, dice así, Efesios capítulo 3, (3:14) hasta el 20, dice así. Está hablando de la iglesia, Pablo. El tema de Efesios es el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, ¿ya? Que es el cuerpo de Cristo. Que era en el Antiguo Testamento, había estado escondido, que ahora ha sido revelado. Y dice 3:14, dice así. De esta manera expresa, más bien lo dice orando Pablo. ¿Por qué oraba Pablo?
su oración. Miren, es una oración. Capítulo 3, versículo 14 hasta el 20. Es una oración del Espíritu que salió de su corazón, la expresión de la revelación de Dios y del corazón agradecido y reconociendo que todo procede de Dios y es para su iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice así, 3:14 dice, por esta causa, ¿por qué causa? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, en la nueva creación, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, miren, enraizados, arraigados y cimentados en amor, hermano. Esa es la iglesia. Es el cimiento de la iglesia, es el amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, firmes, cimentados, el cimiento de la iglesia es el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, entiendan esto, dice que tengan la capacidad de entender con todos los santos ¿cómo es el amor? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Ese es el amor de Dios, lo llena todo. Y la altura. Por eso dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede, que sobrepasa a todo conocimiento. Por eso digo, puedo tener el conocimiento máximo de la palabra de Dios, misterios, revelaciones. El amor de Cristo sobrepasa, excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuáles son nuestras peticiones en nuestras oraciones? Él es poderoso para hacer mucho más. Él conoce la necesidad de su creación, cuanto más Él conoce la necesidad de su cuerpo, que es la iglesia. Nuestras peticiones son tan pequeñas. No está mal, no es petición que no se haga. Pero Dios conoce la necesidad de su cuerpo, como no va a conocer la cabeza, lo que necesita su cuerpo. Y por eso oraba Pablo, que los creyentes se nos abre el entendimiento de las cosas espirituales. Y entonces era una oración constante, para que seamos edificados aquí en el hombre interior por su espíritu. En el 5:12, ahí está terminando, sigue la oración. En el Efesios 5:1 y 2, dice ahora a los creyentes, a la iglesia, a nosotros, esto es para nosotros. Dice así, hay una lista larga de normas de vida para el creyente.
Y en 5:1 dice así: ¿cómo debe ser la vida de un creyente? ¿Cómo debe ser nuestro andar de cada día mientras estamos en este cuerpo y en este mundo? ¿Ya? La vida del creyente como verdaderos hijos de Dios. Dice así el 5:1. Ayúdenme, por favor. 5:1 y 2, por favor, los que están ahí. A la hora de 3, las normas para el creyente. 2 y 3. Imiten a Dios. ¿En qué? En que la mayor expresión del amor de Dios fue allá en la cruz, un amor sacrificial, verdadero. El Señor no solamente dijo, les amo ya, les amo. Él dio su vida, acabamos de cantar, hermano. La mayor expresión del amor de Dios, allá en la cruz del Calvario. Y dice, sed pues imitadores de Dios, no imitadores de las cosas de este mundo, de los grandes, famosos artistas, no lo imiten, imita a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo nos trata Dios? Hijos amados de Dios. Y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese sacrificio, esa ofrenda, en ese altar, en la cruz del Calvario, eso subió delante de Dios como un olor fragante, porque dio su vida por aquellos que hemos creído. Olor fragante, mano. No olor de pecado. El pecado apesta delante de Dios. Y está hablando a continuación, hermano. Está diciendo un sacrificio a Dios en olor fragante. Acabamos de cantar también, eso es un olor fragante delante de Dios. Nuestra vida debe ser un olor fragante. Perdón, pueden ayudar, un diácono. Déjenlo nomás ahí. Olor fragante. Si damos lugar a la carne, eso apesta delante de Dios, porque lo dice a continuación el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, miren, o avaricia, amor al dinero, ni aún hablen, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Díganme. Gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, el avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y sigue la lista. Sigue la lista. Pero Dios, el sacrificio de Dios, fue del olor fragante. Y entonces el consejo dice, las recomendaciones, anden en amor. Eso es olor fragante delante de Dios. Mano. Las expresiones o la demostración, porque Dios, una vez más quiero decir, no dijo les amo y les salvo así. Él con su vida,
con su sacrificio, demostró su verdadero amor, muriendo en la cruz del Calvario. Él lo demostró. Su amor, la expresión de su amor, la demostró. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice así: mas, mire, lo demostró. Le voy a decir de estos, voy a leer los versículos que se relacionan, que Dios primero dio, las dio, luego demostró, luego derramó, pero también disciplinó. Dios disciplinó y destinó, predestinó. Bueno, cada uno de ellos. Primero, ¿qué dio Dios por amor? A su Hijo, Jesucristo. Estas son las demostraciones y expresiones prácticas de Dios. ¿Qué hizo? Lo entregó a su Hijo. ¿Quién puede entregar a su Hijo? ¿Sacrificio? Dio, y eso lo sabemos antes, lo sabemos de memoria. Juan 3:16, ¿qué dice? 2 y 3. Que dio, otra vez, 2 y 3. De tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿qué dio? A su Hijo. Por nosotros, por ti y por mí. Ahora no solamente dio, lo demostró. Eso quería ver. Romanos 5:8. Demostró. Dice así. Demostró. Mas Dios muestra su amor. Lo mostró, lo demostró su amor para con nosotros. Diga, para con nosotros. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No había ni uno justo, todos pecadores. Y entonces lo demostró. Lo derramó, también están. ¿Qué derramó? Mire, el 5:5, ahí mismo. 5:5, léanlo por favor, Romanos 5:5, 2 y 3. A ver otra vez, todos, 2 y 3. La esperanza. Por el Espíritu Santo. ¿Qué derramó Dios en nuestros corazones? Su amor. Por medio del Espíritu Santo. Lo derramó ahí. El amor de Dios. Luego lo declaró. Nos declaró. 1 Juan 4:19 dice así. 1 Juan 4:19. Nos declaró su amor. 1 Juan 4:19 dice así. Nosotros le amamos. ¿Cuántos amamos a Dios? Digan al Señor, digan amén. Nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó. Él fue. Él nos declaró su amor. Y entonces ahora le amamos a Él.
Ahora, sobre todo, es que lindo que Dios nos ha amado, ¿no? Que nos ama. Qué bueno. Pero el amor de Dios no solamente es eso, bendiciones, amor. Dios, por amor, nos disciplina, corrige y azota. Ese es el amor verdadero. Ese es un buen padre que disciplina a su hijo, que cuando está mal le dice esto está mal. Alguien dice, no, mijito, no hay que decirle nada, le amo y no le voy a decir nada. Eso no es amor. El verdadero amor es el verdadero amor de Dios, que lo demostró en Hebreos capítulo 12, ahí está. Hebreos capítulo 12, 5, 6, dice así. 12, a ver, ¿dónde está? Sí, está hablando de la disciplina del Padre. Dios al que ama, disciplina, corrige y azota, hermano. Qué tremendo. Hemos recibido, yo he recibido también. Y entonces sé que soy hijo de Dios. Dice así, 12, 5 y 5, un poquito más, dice. Está hablando de la disciplina del Padre. 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina. Por amor. Es parte del amor de Dios, el ser azotado por Dios. Y vienen las pruebas, la tribulación. No siempre todo, pero parte. La disciplina del Padre. Sigue hablando de la disciplina. El 7, y si soportáis la disciplina de Dios, soportáis. No dices, no, aquí no funciona el cristiano, no. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero al verdadero hijo, Dios disciplina, corrige y azota. Dios, por amor, destinó a los miembros de su cuerpo. Efesios 1, lo hemos visto muchas veces, pero es el destino previo de Dios. Efesios 1, 5, 6 dice así. 5, 6. 5, 6 dice. Y lo hizo en amor. Todo esto es por amor. Si disciplina es por amor. Si destina o predestina es por amor. Dice así. 1, 5, 6 dice así. 1, 5, 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue.
habiendo sido predestinado. Él nos salvó. Si hoy tenemos salvación, es por su gran amor, hermano. No es porque seamos algo especial o hayamos hecho, no, es el puro afecto de su voluntad. Por su gran amor, 2, 4 y 5 dice así, Efesios. Pero Dios, mire, 2, 4 y 5. Pero Dios, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es regalo de Dios, es el amor de Dios. Estando nosotros en esas situaciones, condiciones de pecador, perdido, no sé de dónde te ha sacado, yo sé de dónde me ha tomado el Señor. El amor de Dios, hay mucho más, pero resumiendo, el amor de Dios se manifestó en Cristo, por su iglesia. La máxima expresión de su amor, la máxima expresión de su amor, del amor de Dios, más bien, la máxima expresión del amor de Dios está allí en la cruz del Calvario. Ahí manifestó su amor. El justo por los injustos. ¿Quién haría de nosotros eso? La máxima expresión del amor de Dios, allí en la cruz, muriendo por mí y por cada uno de nosotros, y por todos los salvos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Muriendo en aquella cruz, el justo por los injustos. Y lo dice Pedro. Si vemos ahí, un solo versículo, 3:18, dice así. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La máxima expresión de Dios. Entonces, hay mucho más, pero si volvemos a Efesios, algo más. Hay mucho, el amor, todo es amor de parte de Dios. Efesios 5:1. Dice así, creo que ya lo hemos leído. Hemos visto esta parte. No, Efesios 5:1, sí. Efesios 5:1, donde dice... 5:1 y 2 dice así: sed pues imitadores de Dios. ¿A quién debemos imitar? A Dios. ¿Por qué? Dice, como hijos amados. Imiten al Padre, a Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en el olor fragante. Ya lo hemos leído. Para terminar, Romanos dice esto, Romanos 8, y bien conocido, muchas veces lo hemos visto, Romanos 8, pero no nos cansamos de ver Romanos 8. A ver, la parte sacamos, Romanos 8, 35, dice así, 35. Y ahí está hablando del propósito eterno
e infalible de Dios. Dios tuvo su propósito y sus propósitos no fallan, son infalibles. Y entonces hace la expresión en los versículos anteriores del propósito eterno de Dios para con sus miembros de su cuerpo. Y dice en el 35, Pablo, expresando con admiración, dice, el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Habrá alguien que nos separe de su amor? Que fue derramado, demostrado, que fue declarado, dando a su Hijo, destinándonos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice algunas, nombra algo que podía separarnos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución por causa de Cristo, del Evangelio? ¿Nos podrá separar? ¿O hambre? ¿Necesidad para mantener el cuerpo? Esas cosas a veces vienen temporalmente. ¡Hambre! Porque se ha escuchado a alguien, le falta algo, ya dice, no, esto no funciona, en el mundo me va mejor, me voy nomás. Y entonces dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Persecución por causa del Evangelio, hambre o desnudez o falta de ropa o peligro o espada. El 37 dice, antes, en todas estas cosas que nombra y mucho más, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, pero no por medio de nosotros. Nosotros podemos desmayar por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, resume, por lo cual estoy seguro, seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Necesidad, tribulación, angustia, persecución. Vienen a veces esas cosas. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La máxima expresión ya se dio allí. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a agradecer. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.